Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último programa del año que vamos a compartir con los portavoces de los dos grupos mayoritarios en el Parlamento Autonómico, el Partido Popular y el Partido Socialista. Cerramos este 2022 en el que afortunadamente dejamos ya atrás la pandemia, pero en el que la guerra de Ucrania ha provocado una tensión constante en la economía. Precisamente la economía ha centrado buena parte del trabajo parlamentario durante estos 10 meses de legislatura, y de este asunto vamos a hablar con el portavoz del Partido Popular aquí en Las Cortes, que nos acompaña ya, Raúl de la Hoz. Bienvenido al programa. Muy buenas. Bueno, ¿qué balance hace de estos 10 meses de legislatura? Bueno, pues evidentemente han sido 10 meses de extraordinario trabajo en una situación compleja desde el punto de vista económico, como tú has dicho, pero también desde el punto de vista social, en el que nos ha tocado afrontar una serie de reformas orientadas todas ellas a intentar que el impacto de la crisis económica en los ciudadanos sea lo menor posible. Por eso hemos impulsado 2 reformas legislativas desde aquí, desde las Cortes de Castilla y León, para intentar ayudar al bolsillo de los castellanos y leoneses a hacer más llevadero la situación y soportar mejor la crisis inflacionista. Hemos conseguido en estos 10 meses que Castilla y León sea la segunda comunidad autónoma de España con los impuestos más bajos, y lo hemos hecho a través de 2 reformas legislativas, la Ley de Rebajas Tributarias y la que estamos tramitando en este momento y que aprobaremos en breve plazo, los presupuestos generales del Estado, la ley de medidas que acompaña los presupuestos generales del Estado, donde también incluimos nuevas medidas tributarias especialmente orientadas al ámbito rural, al ámbito de la vivienda, para ayudar a los más jóvenes y especialmente también, y hacemos hincapié en eso, para ayudar al crecimiento de la natalidad y con eso luchar contra el problema demográfico que tiene nuestra comunidad autónoma. En definitiva, 10 meses de mucho trabajo, 10 meses en los que han pasado muchas cosas en España y en Castilla y León, y que aquí, y a pesar de algunos, hemos intentado que prevalezca el diálogo y la moderación frente a la tensión en la que algunos viven y algunos pretenden que vivamos todos. Ahora le preguntaré sobre ese ambiente que se vive en el Parlamento Autonómico, pero por recoger un poco de lo que hablaba, ¿no? De esa nueva ley de rebajas tributarias que recoge una fiscalidad más ventajosa para el medio rural. Bueno, es una de las medidas que se ha puesto en marcha para intentar paliar uno de los grandes problemas que sufre toda España, pero también Castilla y León, pero bueno, que al fin y al cabo sigue sin solucionarse. Veíamos unos datos del INE que ha actualizado su proyección de población para España hasta 2037, y Castilla y León es una de las comunidades, junto con Asturias y Extremadura, que va a seguir perdiendo habitantes. Parece que no encontramos la... No es una cuestión que sea sencilla, ni mucho menos depende de políticas cortoplacistas. Depende de muchísimos factores, algunos de ellos de carácter local, pero la mayor parte de carácter nacional o incluso internacional. Los modos de vida están cambiando, la vida en el medio rural ya no atrae a los jóvenes y los principales focos de generación de riqueza atraen población. Nosotros estamos demasiado cerca de Madrid en ese sentido, lo cual es bueno para algunas cosas, pero también malo para otras. Nosotros lo que tenemos que intentar, y estamos haciendo a través de la política fiscal y económica más favorable de toda España para el medio rural, es intentar que la gente que decide quedarse en el medio rural tenga las mismas oportunidades que aquellos que viven en el ámbito urbano, e intentar con ello mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Eso hay que unirlo también a la generación de riqueza, algo que es complejo. Intentar que una empresa se instale en Castilla y León es difícil, pero que dentro de Castilla y León se instale además en el medio rural es aún más complicado. Y la política de ayudas que estamos llevando a efecto está intentando eso. Primero, atraer empresas para Castilla y León y después que las empresas puedan instalarse en el medio rural. Pero, repito, no es algo sencillo y requiere de la colaboración de todos, de todas las instituciones públicas. En ocasiones vemos cómo algunos intentan solamente utilizar esto para obtener ventaja política y no para ayudar ciertamente a la ciudadanía. Yo echo de menos un gran acuerdo autonómico, estatal y también comunitario para luchar de verdad contra la despoblación, no solo en Castilla y León, sino en toda Europa y también en España. No es un fenómeno individual de nuestra comunidad autónoma. Has hablado de Extremadura, has hablado de Asturias, pero también podemos hablar de Galicia, de zonas de Aragón, prácticamente todo Aragón menos Zaragoza, incluso en otros territorios que parecen que podrían sufrir menos, lo están sufriendo. Es lo que sucede en las sociedades avanzadas, ha pasado ya en Estados Unidos, ha pasado en otros países de nuestro entorno comunitario y lo estamos viviendo nosotros ahora. Nos toca luchar desde la honestidad y sobre todo desde el diálogo. En este tiempo de legislatura que
bueno, da la sensación de que ya es suficiente como para hacer balance. ¿Cómo está siendo la relación con su socio de gobierno si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10? Bueno, no es tanto poner notas como saber que tanto a ellos como a nosotros nos une lo más importante, y es el objetivo de intentar mejorar día a día con nuestro trabajo las condiciones de vida de los ciudadanos de Castilla y León. Y como tenemos el mismo objetivo, aunque a veces los medios en los que pensemos puedan diferir, finalmente prima el entendimiento. Y yo creo que estos 10 meses de convivencia política con nuestro socio de gobierno, yo los calificaría como cordiales, y en lo personal y también en lo político, sabiendo que tenemos ese objetivo común, que además está plasmado en un pacto legítimo, plenamente constitucional y respetuoso con nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que estamos viendo en otros territorios de nuestro país y especialmente con el Gobierno de España. Tienen un objetivo común, son dos partidos políticos distintos, a veces se nota en las votaciones, ¿no? Han votado de manera distinta en diferentes ocasiones. Hace pocas semanas ustedes pedían modificar la ley del solo sí es sí, su socio de gobierno quería derogarla, y respecto a las centrales nucleares también ha habido discrepancias, diferencias, ¿no? Sí, es que lo hemos dicho siempre, que tengamos un acuerdo de gobierno no significa que seamos iguales. Afortunadamente no somos iguales ni tenemos que pensar lo mismo. No es nuestro objetivo convencer a Vox de lo equivocados que desde nuestro punto de vista están en algunos posicionamientos políticos, y ellos no lo intentan con nosotros. Ellos tienen sus principios ideológicos que nosotros no compartimos pero respetamos. Nosotros tenemos los nuestros, basados en la moderación y la centralidad, que en algunos casos ellos no comparten. Eso no es óbice para que tengamos un acuerdo. Lo que no podemos hacer es engañar a los ciudadanos de Castilla y León, y no lo estamos haciendo, como repito, sí están haciendo en el Gobierno de España y su pacto con Podemos. No sabemos dónde termina uno y dónde empieza el otro. Aquí en Castilla y León está claro dónde termina el Partido Popular y dónde empieza Vox, y viceversa. Y desde la absoluta cordialidad de la que antes te hablaba, diferimos en aspectos importantes de nuestros posicionamientos que en nada interfieren al cumplimiento de los acuerdos de gobierno. Habla de cordialidad, antes también ha hablado de diálogo, pero también se están viviendo unos meses muy tensos, ¿no?, en el Parlamento autonómico. Es cierto que también en el Parlamento nacional bueno, se están dando situaciones complicadas. El otro día los ciudadanos en la jornada de puertas abiertas decían, ¿no?, que no se sentían reflejados con lo que estaba pasando en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Usted lleva muchos años. Aquí no sé si ha vivido situaciones de este tipo, tan tensas. Vamos a ver, en ocasiones ha vivido esto más que por una acción coordinada, como sí vemos ahora mismo, por posicionamientos individuales de algunos parlamentarios que difícilmente saben estar en un Parlamento. Ahora, frente o junto a políticos que no saben estar en un Parlamento, se une una estrategia a lo mejor no coordinada, pero sí concluyente, de algunos partidos y de algunas personas en concreto para desestabilizar la vida parlamentaria en Castilla y León. Tenemos políticos que solo son noticia cuando provocan un escándalo, y otros que están muy interesados en tratar de hacer ver que en Castilla y León se vive constantemente de forma tensionada por la entrada de Vox. Yo sinceramente echo de menos la moderación, el talante y la discreción en la clase política en general, en España y en Castilla y León, para afrontar los debates de forma más serena. Yo sinceramente creo que los ciudadanos ni de Castilla y León ni de España quieren que les ofrezcamos el espectáculo que desgraciadamente les ofrecemos en muchos casos. Algunos lo provocan porque quieren tensionar la vida política, y a mí me da mucha pena que esto sea así. En el último pleno escuchábamos al procurador del Partido Popular, de su grupo, Ramón Ruiz Medrano, llamar a la calma, ¿no?, y al ejemplo. No sé si qué se puede hacer para evitar esa tensión, o quién tiene más cupo de responsabilidad en todo esto. Nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular intentamos no entrar en las provocaciones, que son constantes. En el día a día en esta Cámara vivimos constantemente insultos, provocaciones por parte de la oposición, precisamente para contribuir a que exista tensión en la Cámara, y ciertamente en ocasiones resulta difícil. ¿Pero solo es desde el Partido Socialista al Gobierno? Lo he dicho antes, son estrategias concluyentes. Por un lado está el Partido Socialista, que tiene mucho interés en transmitir una imagen de inestabilidad en Castilla y León. Por otro lado tenemos a dos procuradores que están prácticamente al borde de la extinción como partidos políticos, que ven que solo son noticia cuando
cuando provocan un escándalo y se pasan el día intentando provocar escándalos. Si a eso lo juntamos con, es verdad, con algunos procuradores de la coalición de gobierno que mantienen posiciones que están a veces alejadas de la moderación, pues tenemos un caldo de cultivo bastante sensible a que se vean espectáculos como los que hemos visto. Sobran palabras gruesas y falta voluntad de acuerdo y mano tendida por parte de todos. ¿En qué asuntos va a centrar el trabajo el Grupo Parlamentario Popular para el próximo año, para 2020? Bueno, pues en tres objetivos. Uno, seguir ahondando en una política fiscal favorable para los ciudadanos de Castilla y León que les haga soportar mejor la crisis económica. Vamos a continuar bajando impuestos para acercarnos más a Madrid, que es la comunidad autónoma que menos impuestos paga de toda España, o los madrileños son los que menos impuestos pagan de toda España. Queremos acercarnos a ellos y hacer a Castilla y León una tierra atractiva desde el punto de vista fiscal también, especialmente en el medio rural. Seguir trabajando en la consolidación de los servicios públicos, seguir consolidando a nuestro sistema educativo como el mejor de España, como es ahora mismo, a nuestro sistema de atención a la dependencia como el mejor de España, como lo es ahora mismo, y también mejorando la sanidad, en la que evidentemente, como en toda España, tenemos grandes problemas, especialmente de falta de profesionales y atención primaria, mejorando, intentando mejorar las listas de espera y los problemas que de ello se derivan, y junto a todo ello intentar seguir construyendo una política de atracción de empresas y generación de riquezas, también, especialmente en el medio rural, como antes te decía. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Raúl de la Hoz, portavoz del Partido Popular, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí esta entrevista. Nosotros continuamos, vamos a ver algunos de los momentos parlamentarios que se han vivido durante estos meses de legislatura. Si solo es Castilla y León la que tiene estos datos tan malos, mientras que Pedro Sánchez parece que es presidente en todas las demás comunidades autónomas, también el problema no será el Gobierno de España, el problema es usted y su Gobierno. Cuando les piden tomar medidas que debilitan la unidad de España, la lucha contra la corrupción, las instituciones del Estado, esas son las políticas del señor Sánchez que dañan claramente la estabilidad política de este país y la economía de este país. ¿Esa es la realidad? Es cierto que el PSOE pacta con Bildu. Y mientras Pedro Sánchez pacta con Bildu, ustedes callan. Señorías, por favor. Mostrar Señorías, guarden silencio, por favor. Y pudiendo manifestar disconformidad, asienten. Al Partido Socialista, a mi partido, ni una lección en materia de lucha contra el terrorismo. Señor García Gallardo, mi partido es el partido de Ernest Lluch, de Fernando Buesa, de Isaías Carrasco, guarden silencio, del por favor. presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fascista, y que además tiene un discurso Señoría, racista, machista, homófobo, no tiene xenófobo. la palabra. No tiene la palabra. Bueno, pues esto es lo que pasa en las Cortes. El estrado, esto es lo que pasa. Mire, señor presidente, si hay algo que tenemos que hacer para que se cumpla el reglamento es ser objetivos y neutrales. Su comportamiento es vergonzoso. Bueno, nos acompaña ya la viceportavoz del Partido Socialista aquí en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez. Bienvenida al programa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Qué balance hace de estos 10 meses de legislatura? Pues yo creo que el único balance que se puede hacer, que son los 10 meses muy tristes para esta tierra, de degradación absoluta de Castilla y León y de las instituciones, por culpa del señor Alfonso Fernández Mañueco, que decidió de manera muy irresponsable adelantar unas elecciones cuando más necesitaban los castellanos y leoneses un gobierno sólido, y el resultado fue bueno, que al final la ultraderecha entró en las instituciones y en el gobierno porque Alfonso Fernández Mañueco así lo decidió. Un gobierno que en ningún momento en estos 10 meses ha gobernado pensando por y para la gente, de hecho podríamos decir que ni ha gobernado, y el resultado al final es que una vez más Mañueco nos demuestra que a Mañueco solo le importa Mañueco. 10 meses, dice usted, tristes, 10 meses muy tensos también, de mucha crispación política en el Parlamento Autonómico. Se han vivido momentos de muchísima tensión. Uno de ellos fue cuando el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, llamaba líder de banda criminal a Pedro Sánchez. La escuchábamos a usted en la bancada pidiendo que lo retirase. ¿Cómo ha vivido estos plenos tan tensos y qué cupo de responsabilidad tiene cada uno? Bueno, pues al final es lo que decía, cuando
tú metes en las instituciones y gobiernas con los que generan odio, al final el resultado es ese. Yo creo que, bueno, no creo, ahí está, que el comportamiento del Grupo Parlamentario Socialista ha sido ejemplar. Hemos recibido insulto tras insulto. Decía usted ahora que nos llamó banda criminal, pero todos recordemos que previamente a eso insultó y ofendió a una compañera parlamentaria con discapacidad. Ha habido una ofensa continua hacia las mujeres, hacia las víctimas de la violencia machista. En estas Cortes ha pasado algo inaudito, y es que no se iluminen las Cortes con motivo del Día de la Lucha contra la Violencia de Género, o que los minutos de silencio ya no se guarden diciendo específicamente violencia de género, sino que se edulcore todo. Al final tenemos a un gobierno y a un presidente, el señor Alfonso Fernández Mañueco, que se ha arrodillado hacia la ultraderecha, y arrodillarte a la ultraderecha tiene estas consecuencias. Sí, los plenos son tensos porque los que generan tensión son siempre los mismos, y lo preocupante es que mientras esto pasa, el señor Alfonso Fernández Mañueco no ejerce de presidente, y la situación de los castellanos y leoneses y de esta tierra es cada vez peor y más preocupante. Tenemos ahí los datos: mientras que en España el paro baja y sube el empleo, en Castilla y León somos la comunidad que desde el mes de agosto ha subido el paro, la comunidad con mayor tasa de inflación. Es decir, al final no gobernar y solo pensar en tener el poder, como es en lo que piensa Alfonso Fernández Mañueco, tiene estas consecuencias. Este año 2023, bueno, el año que entra 2023 es año electoral, municipales, también nacionales. La campaña de las municipales, no sé si va a ayudar mucho a rebajar este clima. ¿Cree que es posible el consenso con los grupos del Gobierno en algún asunto? Bueno, pues es difícil porque el señor presidente de la Junta de Castilla y León y los dos grupos parlamentarios que sustentan este gobierno lo hacen muy difícil. Las elecciones municipales, bueno, pues son en el próximo mes de mayo. El PSOE salimos con fortaleza, tenemos alcaldes gobernando, alcaldes y alcaldesas consolidados, con un proyecto pensando en los vecinos y en las vecinas de esas ciudades, que al final es lo que hacemos siempre los socialistas, pensar en la gente. Y es lo que están haciendo nuestros alcaldes y lo que hacemos nosotros desde el grupo parlamentario. De cara a esas municipales, el Partido Socialista tiene la puerta abierta a los posibles pactos. Nosotros salimos a gobernar y nosotros salimos siempre a sacar mayoría absoluta, a gobernar y a sacar el mejor resultado. Tenemos un pacto de gobierno que creo que es un ejemplo, como es el que hay en el Ayuntamiento de Valladolid, entre el PSOE y Toma la Palabra, y creo que ha sido un pacto fantástico que ha repercutido y ha beneficiado a la ciudad de Valladolid. No hay nada más que ver cómo ha cambiado Valladolid en estos últimos 8 años y lo orgullosos que estamos de un gobierno que ha demostrado que se puede gestionar muy bien, como están haciendo, pero que también se puede gobernar pensando en todos y sin dejar a nadie atrás. Ese es el ejemplo del alcalde y del Ayuntamiento de Valladolid, pero podríamos hablar también del Ayuntamiento de Burgos, del de Soria, del de Segovia o del propio Ayuntamiento de León. ¿En qué asunto se va a centrar el Grupo del Partido Socialista este 2023? Pues en los mismos asuntos que nos hemos centrado este año que ya finaliza, la legislatura pasada. Nosotros siempre traemos propuestas para mejorar la vida de la gente, y esas propuestas que traemos para mejorar la vida de la gente siempre nos encontramos con el rechazo de los de siempre. El Partido Popular, en el pasado pleno, sin ir más lejos, llevábamos una moción pensando en la infancia, pensando en la apertura de los comedores escolares en las zonas rurales tan importantes para que los niños que están en una situación de vulnerabilidad hagan una comida sana. Y el Partido Popular votó no. Traíamos también medidas pensando los ciudadanos de Castilla y León para que se pusieran en la mesa medidas políticas de empleo efectivas, y el Partido Popular votó no. Y así con todas las medidas que hemos traído pensando en los castellanos y leoneses. Al final es que ni gobierna la Junta de Castilla y León, esta Junta no gobierna, y cuando lo hace y toman medidas siempre es para lo mismo, para beneficiar a los que más tienen. Nosotros siempre pensamos en todos y todas, pero sobre todo en aquellos que más lo necesitan. ¿Cuáles otras iniciativas destacaría usted, aunque no hayan salido adelante de estos 10 meses de legislatura? En materia de sanidad, la materia de sanidad ha estado muy presente, ¿no? Sí, nosotros en sanidad al final, es que la sanidad se resume siempre en lo mismo. Tenemos una manera diferente de ver la sanidad. Para los y las socialistas la sanidad es una inversión. Para el Partido Popular es un gasto. Al final nosotros hablamos de unos servicios públicos de calidad, y la sanidad, yo creo que a nadie se le escapa que vive en Castilla y León cómo está actualmente las listas de espera, la atención primaria, y frente a eso el Partido Popular una vez más no ha hecho nada, pero no ha hecho nada ahora ni lo hizo la legislatura pasada, y el resultado son los 35 años de políticas que tienden a privatizar la sanidad. En vez de fortalecerla, el Partido Popular lo que quiere es privatizar la sanidad para favorecer a los de siempre. Ustedes siempre
siempre dicen, ¿no?, que es necesario un cambio en Castilla y León. Yo le pregunto cuánto de profundo tiene que ser ese cambio para... Pues de profundo tiene que ser cambiar las políticas que se están haciendo hasta ahora. Es que llevamos con las mismas políticas 35 años. Es que no se ha cambiado nada, y las mismas políticas que han llevado a que Castilla y León hoy sea una comunidad que mayor sufre la despoblación. Nuestros jóvenes se van, nuestros jóvenes no se quedan en Castilla y León, no porque no quieran, sino porque Castilla y León no les ofrece un futuro, no les ofrece una posibilidad de empezar aquí una nueva vida. Es que es la comunidad, como decía, donde mayor tasa de paro tenemos, donde mayor inflación tenemos, donde la gente se va. Quiero decir, al final Castilla y León necesita un cambio muy profundo y políticas nuevas. A la Cámara han llegado asuntos como la reforma del delito de sedición o la reforma de la ley del solo sí es sí, asuntos que han defendido, aunque no comparten una posición al 100%, ¿no? Es que a la Cámara llegan asuntos pensando en clave nacional, que es lo que les interesa al Grupo Parlamentario Popular. Yo estoy esperando que traigan alguna iniciativa que interese a los castellanos y leoneses. Al final, cuando se hace política pensando en un rédito electoralista a nivel nacional, pues se traen asuntos a la Cámara como la sedición o la ley del sí es sí, que nosotros hemos fijado nuestra posición y hemos dicho absolutamente lo que pensábamos. Por mucho que trate el Partido Popular de tapar los éxitos de este gobierno de Pedro Sánchez, que está gobernando para todos y para todas, no creo que a nadie se le escapa que desde este gobierno, el actual gobierno de la nación, tenemos que mirar la crisis que hemos tenido actualmente, la crisis sanitaria, la crisis del COVID, y nadie ha tenido que cerrar sus trabajos, sus empresas. Al final es un gobierno que piensa en todos y todas, y el Partido Popular, una vez más, trata de taparlo y trae iniciativas como las que trae a esta Cámara, que estaría bien que de vez en cuando trajera alguna pensando en Castilla y León. Otra de esas iniciativas, el control del lobo, ¿no?, que ha generado dudas entre sus propios alcaldes. No sé si el Partido Socialista ha intentado que el Ministerio de Transición Ecológica flexibilizara esa postura. La postura que nosotros hemos tenido ante el lobo, siempre lo hemos dicho, que nosotros siempre estaremos al lado de los ganaderos, siempre lo hemos dicho, al lado de los castellanos y leoneses, pero hombre, tampoco vale la demagogia que hace el Partido Popular respecto a este tema. Lo dijo mi compañero el otro día, la defensa cuando fijó posición en esta proposición no de ley, y estaría bien, por ejemplo, que el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco empezara a pagar las indemnizaciones a los ganaderos afectados por el lobo. Estaría bien que empezara él a ejercer sus competencias y a hacer lo que tiene que hacer, en vez de estar todo el día pidiendo al Gobierno de España, que al final, hombre, nosotros sabemos que el interés de Mañueco es que gobierne Pedro Sánchez en Castilla y León, y yo desde aquí le digo que mejor nos iría. Patricia Gómez, viceportavoz del Partido Socialista, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a vosotros. A ustedes les emplazamos la próxima semana con más entrevistas.